Por el principio. Un buceo por los orígenes en primera persona. Mi madre, que cocinaba porque tocaba, y evidentemente yo pondría medalla de honor a esas mujeres que cocinan bien y en cambio no disfrutan con ello. Eso es maravilloso, cuidar de la familia sin disfrutar cocinando. Se dio cuenta que yo disfrutaba, que me gustaba, que no tenía ninguna pereza por poner detalles. Pues pactamos, evidentemente, no barrer esas escaleras enormes de ese fondo de casa que no se terminaba nunca con esos animales, pues para ocuparme de la cocina. Esa niña que empezó a cocinar para la familia con 10 años acumula hoy 7 estrellas Michelin. Carme Ruscalleda es autodidacta en la cocina y ha desarrollado todo su trabajo en el negocio que abrió con su marido enfrente de su casa, en un pueblo de Barcelona. Un restaurante que ha cerrado en noviembre pasado y con el que ha llegado al más alto reconocimiento internacional. Carme Ruscalleda pasó de trabajar en la charcutería de sus padres a ser una de las chefs más reconocidas del mundo al frente del Sant Pau, un restaurante de vanguardia. Es una historia que merece ser contada, empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Carme Ruscalleda Serra nació en 1952 en Sant Pol de Mar, un pueblo de 5.000 habitantes a 65 kilómetros de Barcelona, en el que lleva viviendo toda la vida. Su familia era agricultora y comerciante. Tenían una tienda de chacinas en la que además vendían leche de vaquería, vino a granel y huevos de las gallinas que criaban al fondo de la casa, donde también estaban el caballo y el carro. Animales y personas convivían en aquella época. Nazco en el seno de una familia agricultora y comerciante, en una casa rural y de payés, pero en el centro del pueblo. Parece incluso un poco extraño que desde las puertas de mi casa se veía el mar. La entrada, imaginaos, pues un espacio muy rústico, con sacos, con capazos, con canats, que son una especie de cajas para que el grano quede oreado. Vendíamos por la tarde leche a granel de unas vacas que teníamos cerca del domicilio. Vendíamos también a granel vino que se elaboraba en la casa. Todo formaba parte de un mismo habitáculo, con una entrada muy amplia. Por eso, a veces yo pienso que es como una escenografía para una obra de teatro que refleje ese momento, ¿no? Ese momento tan rústico. Y a continuación había pues la cocina, el comedor, el celler, o sea, una bodega con el lagar para hacer el vino y con las botas, y entonces empinar unos escalones con ese ashida, no sé traducir la palabra ashida, que es como un jardín pues abierto en el interior de la casa, donde hay gallineros, donde hay los conejeros, donde hay el establo del cerdo y del caballo. Sí. En esta shida, en este espacio abierto con animales, hay que ser escrupulosamente limpio, ¿no? Para la salud familiar de la familia y de los propios animales. Un animal hay que cuidarlo muchísimo y por lo tanto hay que limpiar diariamente los conejeros, los gallineros, ese corral pequeño del cerdo o del caballo. Y evidentemente eso no es que sea pues un jardín de rosas. Por lo tanto, una niña en el seno de esta familia ayuda a sembrar, ayuda a recolectar, ayuda a vender, ayuda a cocinar. Una niña que aprende el valor del equipo humano, un equipo humano que era familiar. Pero fíjate, lo sabrán las personas que tienen relación en el mundo agrícola, cuando se siembra son todos a una, cuando se recolecta todos a una y después cuando se vende todos a una. Vamos, Carme, despierta, cariño, hay que levantarse. Ay, mamá, qué sueño. Vamos, tesoro, hoy hace un día muy bueno y tienes ya la leche en la mesa. ¿Le has puesto las gachas? Claro que sí.
Cuando vuelvas de las fresas, me ayudas con los animales, que hoy tenemos mucho por delante. ¡Vamos, Karma! Que las fresas no esperan. Ya voy. Mamá, quiero ir a la playa a jugar. Anda, nena, que tu padre te espera. Karma, nos vamos. En los años 70, el 80% de la producción de fresas en España se hacía en el Maresme Alto. La orografía del terreno, con colinas con pendientes muy pronunciadas orientadas hacia el sol, favorecieron la expansión de este cultivo. Pero en los años 90, la entrada de las fresas de Huelva y de Marruecos comportaron la desaparición de muchas explotaciones. Hubo una revolución agrícola en el Maresme, se arrancó toda la vid, porque daba un vino de poca graduación, un vino que nunca se embotelló, era un vino que debías vender durante el año porque se alargaba, se picaba de tan poca graduación. Por lo tanto, llegó la fresa, y la fresa era un cultivo estacional de primavera-verano que realmente fue motor económico en mi infancia y juventud. Mi padre fue también de los que arrancó la vid para apostar por la fresa, por lo tanto había que cosechar, había que ir a recoger las fresas el domingo, porque el mercado de Barcelona del lunes era muy bueno, y ahí me perdí evidentemente muchas playas de verano, muchos paseos de verano para ir a coger fresas. Naturalmente, no es que iba contenta y cantando al trabajar, sino enfadada, pero al fin y al cabo después eso lo he recibido como un fondo de trabajo que me ayuda a encarar la vida, ¿sí? Acostumbrada desde pequeña a ayudar con el ganado y la limpieza, acordó con su madre dejar los corrales para hacer la comida de toda la familia. Karma empezó a hacerse cargo de la cocina con 10 o 12 años. Entre fogones era donde mejor se sentía. Conocer los productos de la tierra día a día, conocer cómo cambian según las estaciones del año y ver su evolución, eso ha sido su escuela. Y tirar adelante, pues, escudellas. La escudella es ese cocido catalán que puedes hacerlo, pues, con muchos ingredientes o con menos, más pobres, y casi que era una comida diaria. O unas patatas a la cazuela con solo, pues, costilla de cerdo. Bueno, esto me he hecho yo a hartón de hacerlo desde jovencita, esa comida básica, sana. Y te permite descubrir sin darte cuenta, aprendes cómo las temporadas son diferentes y las ensaladas de la familia cambian de color, incluso las comidas. Sabes que de tomates en esa época solo los había en verano, y cítricos solo en invierno, y cerezas solo en primavera-verano. Hacer esa pedagogía, una pedagogía que precisamente es para abrir tu mente a esperar que los mejores tomates sean los de verano, porque es un fruto del sol, porque merece que tenga esa maduración al sol, que salgan al exterior todos esos azúcares del fruto, de un fruto que es un tomate. Y hoy en día, cuando tenemos niños que se hacen mayores en nuestras casas, hay que culturizarles, hay que contarles cómo son las temporadas diferentes, incluso hacer ese ejercicio. ¿Recuerdas ese tomate cuando era invierno que era más sosín? Mira ahora este, casi que no necesita aliño porque es verano, porque es su momento. ¿Os habéis enterado de lo del hijo de la Esther? ¿Cuál? ¿El que se marchó a la Emilia Galicia? Ese, el mayor. Pues que ha vuelto y parece que ha dejado novia en Santiago de Compostela. Y está la Esther muy preocupada. ¿El Tomás? ¿Y la novia cómo es? ¿Es que es algo serio? Anda, que se la podía haber echado del pueblo. Gerard, bájate de ahí, que te vas a caer. Pues eso parece, que sería la cosa. ¿Y qué piensa hacer el Tomás? ¿No querrá irse a vivir tan lejos? Uy, qué disgusto para su madre. Si es que se están enviando correspondencia y parece ser que el chico ya conoce a los padres de la novia y todo. ¡Ay! ¡Qué tonta estoy!
Pues así empezó la de la Dulos. Y mira, el muchacho aquí que se ha venido al pueblo. Voy a vigilar las alubias, no sea que se me peguen. Anda, saca unos vasos de agua, mujer, que con este sol tenemos la boca seca. Con el sol. Y que no paramos de darle a la lengua. Eso. Karma Ruscalleda aprendió desde bien pequeña el valor del trabajo. Veía cómo la familia se turnaba para atender el negocio. Abrían la tienda al levantarse y la cerraban para acostarse. Una niña que ve el esfuerzo y el valor de las mujeres. El mundo agrícola, la mujer es realmente la espina dorsal de esa familia porque ayuda en todas las tareas, cuida de los animales si hay animales, cuida de los mayores si hay mayores y cuida de los niños. Esas mujeres que todo lo hacían a mano, cocinaban y tenían que encender el fuego que era de carbón, tenían que darle aire para que cogiera fuerza, lavaban a mano. Y tendían arriba en unos terrados de 2 pisos con una especie de barreños para acarrear esa ropa. Unas mujeres que estaban contentas, que cantaban trabajando. Y ahora no oigo a la gente que canta trabajando. Por lo tanto, me crié en el seno de una familia muy trabajadora, muy feliz, muy colaboradora. Sí, cantando incluso por la tarde, cuando ponían la olla a cocer las alubias, por lo tanto ponían esa olla al fuego que lentamente se cocinaba y ellas tenían tiempo de hacer o ganchillo o incluso encaje de bolillos, ¿sí? En la calle con otras mujeres haciendo tertulia, imagínate, haciendo todas estas tareas a mano. Karma jugaba mucho a las cocinitas y poco a muñecas. Tenía ollitas pequeñas y utilizaba arena para simular arroz, o hierbas o piedritas para hacer de verduras. Recuerda cómo una vez fue a casa de unas amigas que utilizaban arroz auténtico para jugar. Un escándalo para mí, un escándalo ir en el mismo vecindario, evidentemente una familia pues ya de un estatus social más elevado, donde les permitían jugar con arroz de verdad. Y lo ponían a hidratar y claro, el arroz crecía y se hinchaba. Y bueno, y después una amiga mía que yo me quedé escandalizada, me dijo, uy, pues te has escandalizado con poco. Esta otra familia permitan jugar a los niños con chocolate de verdad. Imagínate qué mundo tan pobre, ¿no? Tan pobre, tan gris, tan primario. Pues jugábamos al escondite, valía esconderte en todo el mundo, por lo tanto si ese día tenías suerte que tu madre te llevaba, no sé si al doctor o donde fuera, claro, estabas ya escondida que no te encontraban, por lo tanto esto de jugar al escondite y ser la que te ponían en la pared contando hasta 50 o hasta 100 y los demás se podían esconder, bueno, eso es un juego magnífico. Mucho en estos, no sé cómo llamar esos safrech, no sé traducir la palabra, esos lavaderos muy grandes que había en esa casa donde había esa rusticidad. En los lavaderos, bueno, ahí jugué muchísimo al Far West con mi hermano, pero muchísimo. Pero teníamos muchos indios y americanos y hacíamos guerras, nos peleábamos pues por un indio que era un hurón, que era bueno, era como el icono, como el fetiche, y la chica americana también nos peleábamos por ella. Bueno, he jugado a indios y americanos muchísimo más que a muñecas muy poco. Jugábamos mucho a disfrazarnos, no con trajes, sino que eran como retales que teníamos en un baúl de la familia y ahí, bueno, nos montábamos por historias de las 1001 noche. Hemos sido muy creativos jugando, sí, eso es así.
Sant Pol de Mar es un municipio de la comarca del Maresme, en la provincia de Barcelona, situado en el litoral. El pueblo está atravesado por la línea de ferrocarril del Maresme, que transcurre en paralelo a la costa. Esa vía del tren era entonces, y sigue siendo hoy, una barrera que separa el pueblo del mar. Con 10 años atravesábamos la vía del tren, que el tren es lo que separa todo el litoral del Maresme, y después está la playa. Y ahí íbamos solas, evidentemente con la merienda, con ese pan chocolate o pan con butifarra, y a jugar a la playa, sin nada, a crear el juguete en la playa. La playa ha sido realmente un espacio vital para imaginar juguetes. Yo soy de una generación con pocos juguetes. Los juguetes los hemos creado o con cañas, o con maderas, o con hierbas, o en la misma arena construyendo viviendas repartidas. He jugado muchísimo en contacto con la naturaleza, naturalmente. Yo soy de una generación que a las niñas no les preguntaban qué quieres ser cuando seas mayor. El gran logro feminista, precisamente, yo es que creo que no hay pareja que ahora en esos momentos tengan un niño y una niña y se planteen una formación pedagógica y docente diferente para el uno y para el otro. A los dos les forman por un igual. En cambio, yo sí que era un momento que te formaban para seguir a un marido. Y en cambio, mira, yo soy tan afortunada que encontré un marido que me ha seguido a mí. Bueno, la escuela era una escuela religiosa. Los niños iban a otra escuela, los niños con los niños, las niñas con las niñas. Sí que fue un momento de que la escuela, yo creo que dedicamos demasiado tiempo a hacer labores de ganchillo, de punto de cruz, de bolillos. Perdimos mucho tiempo haciendo esas tareas y nos perdimos, yo creo, pues quizás literatura, quizás geometría, quizás matemáticas. Yo he sido siempre una muy buena estudiante, siempre he ido a la escuela con los deberes hechos. Me gustaba muchísimo, sacaba muy buenas notas. Yo me hubiera gustado mucho hacer una carrera artística, me encantaba dibujar, pintar, modelar. Y recuerdo un día en la comida familiar, pues fue como una bomba nuclear en la mesa soltar, ostras, me gustaría hacer una carrera artística. Naturalmente, imagínate, la familia pensó, se ha vuelto loca, una carrera artística, ¡qué horror! A Karma le gustaba mucho dibujar de pequeña. Parecía tener aptitudes artísticas, pero su familia lo consideró una vocación terrible y sus padres siguieron el consejo de las monjas: reorientarla y convencerla para que se quedara a trabajar en casa. Y ella, obediente, no se rebeló. Mis padres lo comentan, pues a la escuela y la escuela religiosa les aseguran y les garantizan que los artistas son todos unos bohemios. Vamos a perder a esta niña por unos caminos indeseados. Hay que modernizar la tienda. Tienen que hacerla feliz, que ella se quede contenta, pues quedándose en la casa, ¿no? Karma se preparó entonces para formar parte del negocio familiar. Estudió comercio mercantil con las monjas y ellas mismas sugirieron a los padres que transformaran la tienda para hacerla feliz. Y entonces aquel negocio rústico se convirtió en una charcutería moderna, en lo más innovador en la época, un supermercado. Y evidentemente mis padres modernizan la tienda. Y modernizar la tienda, ahora para los que nos escuchen, modernizar era poner un supermercado en aquellos momentos, era pues anular el mostrador, que todo se vendía a través de un mostrador para poner un supermercado. Y mi padre tuvo la idea, porque él incluso criaba en el campo, siempre crió cerdos, tuvo la idea de que para que ese supermercado tuviera más tirón, tuviera más atractivo, vender carne de cerdos criados en la casa. Karma se fue a estudiar técnicas de chacinería en Torderá con unos amigos de la familia y en 1968, con 16 años, se incorporó al negocio familiar. No le permitieron ser artista,
Pero ella supo desarrollar sus deseos creativos de otra forma, con la comida, con el cerdo. Y ahí yo me formo, pues termino los estudios, justo 15, 16 años, y entro a formarme con técnicas de chacinería con una familia, amigos de nuestra casa, y ahí paso casi un año aprendiendo pues a deshacer los canales de cerdo, a escoger cuál es la carne para vender fresca, para elaborar las butifarras crudas, las salchichas, las blancas, las negras, las de perol, las butifarras, las bisbas, y me estreno ya ofreciendo pues esa elaboración en fresco y cocinado de cerdos criados en la casa. Buenos días, Karma. Ay, hija, vaya viento que se ha levantado. Buenos días, señora Mercedes. ¿Ya viene de la iglesia? De ahí vengo. ¿Cómo están tus padres? Bien, trabajando. Mi padre está en el campo y mi madre anda ahí, detrás, con las gallinas. ¿Qué le pongo? Ponme unos garbanzos. Dame medio kilo que los voy a poner en remojo esta noche. Ahora mismo. ¿Esas son las butifarras que me decías? ¿Las de los 2 colores? Sí, son esas. Buenos días, Karma. Hola, Mercedes. ¿Qué tal tu marido? Buenos días, Teresa. Pues ahí sigue, cada vez más recuperado, pero ya se sabe que las torceduras duran lo que duran. Bueno, ¿qué me decías de las butifarras? Estas son las nuevas que hemos hecho. Son de 2 colores porque cada parte está hecha de una clase de carne. Ya sabe que nuestros cerdos son de primera calidad. ¿Qué cosas nuevas inventa esta chica? Pues yo las llevé el otro día y en casa nos han gustado mucho. Se las ve distintas, pero de sabor están muy ricas. Tiene manos de oro la Karma. Bueno, pues no se hable más. Ponme un par a ver qué tal resultan. Y una docena de huevos, que ya no tengo. Ya verás cómo le gustan a los chiquillos. Aquí lo tiene todo, señora Mercedes. ¿Se lo apunto? Sí, hija, apúntamelo. Y dile a tu madre que a la tarde me acerco para coser un rato. Tengo tarea pendiente. Yo se lo digo, no se preocupe. Adiós, Teresa. Con Dios, Mercedes. Karma, ponme a mí unas patatas que las pongo esta noche para la cena. Ahora mismo, señora Teresa. Hasta entonces yo, que había tenido siempre, tuve un contacto con el público, con un carácter más agrio, no era tan simpática yo antes. El cerdo me convirtió en una persona más feliz, porque me abrió en mi interior, en mi mente, la posibilidad de hacer cosas a mi manera. Yo creo que lo que yo quería era hacer cosas a mi manera. Y empezar a hacer butifarras de 2 colores, mitad blanca, mitad negra, butifarras con queso, butifarras mezclando carne de pato y carne de cerdo. Sentir el miedo de haber hecho una cosa a tu manera, venderla, que alguien venga, pague por ella, y entonces piensas, ostras, si viene y me riñe, y en cambio venía con un amigo para que lo conociera, y ahí te da como un vuelo de libertad y de felicidad con tu trabajo. El padre de Karma, Ramón Ruscalleda, tuvo una infancia muy dura y una vida entera dedicada al trabajo. Bueno, un hombre muy emprendedor, muchísimo. Un hombre que cuando, pues, mira, mi padre es de la Selva, de la comarca de la Selva, de una familia, pues, mucho más pobre que la nuestra de Sant Pol de Mar. Un niño que empezó a trabajar a los 9 años. A los 9 años su padre fue a buscar un trabajo para él a otra familia, a otra familia agrícola, para que le pusieran un plato en la mesa. Imagínate de dónde venía mi padre. El niño le encomendaron pues cuidar de vacas. Y le tenía tanto miedo a las vacas, un niño de 9 años, le tenía tanto miedo que una noche huyó de esa casa y regresó a su casa, horrorizado, diciendo, por favor, no quiero estar ahí. Y cuando él llegó a su propia casa, se encontró que el dueño de la otra finca que le había adoptado ya estaba en la casa diciendo, bueno, vuestro hijo ha huido. Entonces sus padres comprendieron que era muy pequeño y lo tuvieron en la casa familiar hasta los 12 años. A los 12 años volvió su padre a buscarle ya un trabajo fuera, en la agricultura, y ya nunca más regresó a su casa. Por lo tanto, sí que era un hombre hecho a él con mucho ingenio. Un hombre incansable, atento siempre a la tecnología para trabajar mejor y evidentemente para dar a su familia pues una vida más confortable.
y una mujer que le ha seguido siempre. Mi madre le siguió siempre a mi padre, o sea, cuando mi padre, vamos a hacer esto, venga, vamos, Ramón. O sea, un tándem perfecto. Claro, él venía, fíjate, de una dureza extrema. Él nunca tuvo bicicleta para jugar, nunca tuvo una bicicleta. La bicicleta se la compró cuando fue mayor para trasladarse. Yo no tuve bicicleta hasta los 12 años, probablemente porque él consideraba que dar una bicicleta a un niño era malcriarlo. Mi madre era muy feliz sembrando, recolectando, muy feliz, muchísimo. Tenía ese espíritu. Mi padre me decía que cuanto más sol, más funcionaba a mi madre, que no se cansaba así, muy feliz en el campo. Yo pues quizás una vida de campo me hubiera costado más. Me gustaba a mí mucho más el producto de esa relación con el público. Y mi madre lo ha hecho muchos años, ha estado en la tienda al pie del cañón muchísimos años, pero ella le acompañaba este espíritu en directo, en contacto con la naturaleza, mucho más que yo. Bueno, una madre naturalmente amorosa, las madres son amorosas, pero evidentemente poco permisiva porque Ramón Ruscalleda era poco permisivo. Era la pareja perfecta para ese hombre tan emprendedor, la pareja perfecta. Karma, pásame las almendras, anda, que están ahí, en ese frasco. ¿Y las echamos enteras así? No, hay que machacarlas. Dame el mortero, mira. Lo ponemos aquí, en la esquina de la mesa, que aguanta más, y le ponemos un trapo debajo. ¿Un trapo para qué, tía? Para que haga menos ruido al machacar, ¿ves? Tienen que quedar bien moliditas. ¿Los piñones? ¿Cuándo se echan? ¿Los juntamos con las almendras? No, nena, los piñones los dejamos para el final, para que vayan por fuera, bien pegaditos. Espera a ver qué pone en el libro. Eso es lo que más me gusta de los panillets, los piñones. Ahora hay que echarle ralladura de limón. ¿Por qué no lo rayas tú? Toma, con cuidado, no te cortes. Pues a mí no me gusta el limón. Ya, pero es un poquito solo. Si le echas un poquito seguro que sabe rico. No, hija, no cojas tanto azúcar, que no hace falta. Con poner un poquito, ya quedan muy ricos. Yo creo que con más azúcar estarán más ricos. Qué bien se te da esto de la cocina, Karma. Cada día lo haces mejor. La tía de Carme Ruscalleda, María Serra, fue una de las personas que le alentó a cocinar. Tenía un ejemplar del libro de cocina La Teca, de Ignasi Domènech, un referente de la cocina catalana que se publicó por primera vez en 1924 y se sigue publicando a día de hoy. Muchas de las recetas del libro tenían nombre y apellidos de artistas, políticos o personajes históricos. Domènech fue un cocinero, gastrónomo y divulgador que escribió 30 libros, fundó la revista El Gorro Blanco y sigue hoy vigente por obras como La Teca, un recetario de cocina escrito con un estilo ceremonioso y lleno de consejos prácticos que se ha convertido en un clásico de la cocina catalana. El ejemplar que tenía la tía de Carme Ruscalleda estaba muy usado, ya había perdido las cubiertas y estaba lleno de anotaciones. En los márgenes, la tía María recomendaba sus versiones de las recetas, pensando más en el ahorro que en la salud. Bueno, es un libro evidentemente muy viejito y que tenía anotaciones. Tenía anotaciones porque era una mujer muy ordenada y realmente que sabía llevar la economía de la familia. Y tenía anotaciones, por ejemplo, en los panellets, cuando es Todos Santos y se hacen esos pequeñas piezas de panellets con almendra, de almendros de la casa, no te lo pierdas. No comprábamos almendra, recolectábamos la almendra, la picábamos, los piñones igual, piñones del campo, y la tía hacía esos panellets. Y tenía anotaciones diciendo, en vez de 400 gramos de azúcar, con 300 también queda bien. Eso era maravilloso, diciendo, aquí me ahorro 100 gramos de azúcar. Una mujer emprendedora, vital, que murió muy joven, pobre. Una mujer que me decía a mí, yo cuando me muera, si me dan una plaza para volver al mundo de mujer, les diré no.
me espero a que me den una plaza de hombre, no me interesa una plaza de mujer. Yo no lo entendía qué quería decir mi tía. Evidentemente, cuando te haces mayor y ves las cargas de las mujeres, entiendes de lo que hablaba la tía. Había un cine para los mayores, para los adultos, donde había prohibida la entrada hasta que no tenías, creo que eran 14 años. Por lo tanto, había el centro parroquial, donde los domingos, después de la catequesis, después de comer, ibas a catequesis, y a la catequesis ya te ibas disparada pues, al cine, un cine que empezaba siempre con el nodo y generalmente con películas de Far West, con unos gritos de los chicos, tremendos. Un cine que cuando eras menor me refiero de los 3 a los 8 años, primero se daba en la escuela de las monjas. Un cine mudo de Stan Laurel y Oliver Harry, de Charlotte, mudo totalmente, y si había algún beso del chico con la chica, la monja de turno que hacía funcionar esa máquina ponía la mano para que no viéramos el beso en la pantalla. Después, cuando ya te hacías mayor y habías hecho la primera comunión, ya podías ir al del centro de catequesis, y ahí había nodo y había películas del Far West, y nadie ponía ya la mano cuando había el beso del chico y la chica. En 1952, 3 alemanes que viajaban por la Nacional 2 decidieron pasar la noche en una pequeña fonda en Calella, el primer pueblo donde pudieron divisar el mar. La playa enorme, el clima mediterráneo y las buenas infraestructuras que tenía la ciudad animaron a los 3 amigos a hacer negocios en la zona. Y le ofrecieron entonces a la dueña de la fonda en la que estaban llenársela de turistas alemanes ese mismo verano. Y lo cumplieron. En abril de 1953 llegó a Calella un autobús con 60 turistas alemanes que debían alojarse en una fonda que solo tenía 7 habitaciones. Así que repartieron a los viajeros por las casas de vecinos del pueblo, que recibían 15 pesetas diarias por turista. Enseguida muchos vecinos empezaron a levantar pisos donde albergar nuevos turistas. Después llegaron los primeros hoteles y el negocio se expandió por el Maresme. A principios de los 60 hubo otra revolución económica en la zona. Llegaron de forma esporádica alemanes, turistas alemanes que venían con sus coches, y claro que descubrieron ahí un paraíso, sin ninguna organización turística. Solo las personas que tenían casas grandes alquilaban 1 o 2 habitaciones. Estos alemanes se instalaban 1 semana o 2 semanas, comían con la familia, se bañaban en una playa privada, que la gente no iba a la playa, iban solo los niños, no iban las familias a la playa. Esos 6 kilómetros que tenemos de playa en Sant Pol de Mar era un paraíso privado para estos alemanes. Aquí sí que naturalmente hubo personas del Maresme que se dieron cuenta que este era un negocio emergente, que había que crear estas redes para atender, para hacer pequeños hostales, pequeños hoteles, para hacer una boat, para hacer una discoteca, para hacer un snack bar que no sabíamos qué significaba, y ahí puso una modernidad en el pueblo tremenda. El Hostal Sant Pau, que es lo que después nosotros acabamos comprando y convirtiéndolo en el restaurante Sant Pau, a principios de los 60 era una casa grande, una casa que habían hecho los indianos. En el Maresme hay muchas casas como solariegas muy, muy grandes que habían sido creadas por personas que habían hecho negocio en ultramar, ultramarinos que habían hecho negocio, por ejemplo, en Cuba, regresaban y se hacían una casa confortable. Los herederos convirtieron el Sant Pau, que era una de estas casas con jardín abierto al mar, construyeron 2 pisos más y fue ya un hostal Sant Pau para atender a estos turistas, que era realmente el negocio emergente.
En ese jardín había una pista y era el momento de la explosión de los Beatles. En todos los pueblos habían grupos musicales de 4 o de 5 componentes que emulaban a los Beatles, a los Rollings, evidentemente haciendo esa canción rock que tan rompedora era, que los mayores oías decir, esto no es música, eso es solo ruido, eso son solo platos y ollas. Y en cambio los niños estabas abierto de aquel ruido que tanto gustaba a los jóvenes y tú eras muy pequeño. En ese jardín abierto al mar, pues yo he estado muchísimas noches de verano sentada al lado del que es actualmente mi marido, mirando, espiando a esos alemanes como bailaban twist en el Sant Pau. ¿Quién nos iba a decir que más tarde compraríamos ese espacio y le dedicaríamos la vida? ¿Sí? Estaba al lado de mi marido porque entonces había una paz ya habíamos cenado y la familia que salían a tomar el fresco antes de ir a dormir, como para hacer esa tertulia de vecindario, nos permitían ir ahí a espiar, ¿no? Muchos años después, ese hostal Sant Pau, en el que se hacían los bailes, se puso en venta. Karma y su marido estaban a punto de hacer unas obras en el negocio familiar para convertir la tienda de alimentación en casa de comidas. Cambiaron de idea y decidieron comprar el hostal. Y allí abrieron su restaurante, el Sant Pau, con el que han conseguido 3 estrellas Michelin y que acaban de cerrar hace unos meses. El marido de Karma, Tony Balaam, era el hijo del propietario del café del pueblo. Eran además vecinos y se conocían desde pequeños. Karma, de niña, le tenía miedo y manía. Tony es solo medio año mayor y llegaba con sus amigos a la playa donde las niñas jugaban a destrozárselo todo. Nos conocíamos y nos huíamos. Él iba evidentemente con un círculo de amistad muy diferente del mío, totalmente diferente. No coincidíamos ni después en juegos de pubertad, aunque nos hicimos novio con 16, 17 años, muy jóvenes. Bueno, nos hemos hecho mayores juntos. Yo que pertenecía a un grupo ya que éramos del elenco teatral, que éramos de las Bardansaire, que éramos del grupo sardanista. Mi marido era del grupo que perseguían a las alemanas que venían deseosas de Latin Lover. No coincidíamos. Pero un día en el grupo de teatral, que su hermano mayor, el hermano mayor de mi marido, sí que era parte de ese elenco teatral, le pidió a su hermano menor, que es mi marido, que hiciera pues como una especie de cameo en una obra que ensayábamos, que necesitamos un individuo que solo atravesara el escenario y dijera buenos días. Y Tony dijo, sí, ya lo haré. Y bueno, vino ahí entablamos conversación. En aquellos momentos los chicos nos acompañaban después del ensayo de las noches a las chicas hasta su casa. Él se pegó a ese grupo como un moscardón y ya no se fue. Sant Pol, la ciudad en la que Karma Ruscalleda ha vivido toda su vida, ha experimentado cambios enormes en las últimas décadas. Cuando éramos pequeños no había que controlar la entrada de vehículos, porque de vehículos había muy pocos. Había justo la persona que repartía, repartía hielo, o repartía bebidas, o el señor que tenía vehículo, muy pocos. Había horas que no pasaba ningún vehículo por la calle, sí que pasaban más carros y había muchos más animales. Que con la llegada del turismo, evidentemente, se asfaltan las calles. Se prohíbe a las familias tener animales en su casa para el consumo propio. Has de tener en cuenta que en aquellos momentos era muy natural que todas las familias tenían en casa conejos y gallinas para la comida familiar. Claro, era un mundo que se transformó, se modernizó.
en mi casa se cambió ese carro y caballo por una furgoneta. Ahí ya hubo que poner señales de tráfico, ordenar una viabilidad por el pueblo. Claro, una modernización que entra en nuestras vidas, que llega la televisión, que llega el bikini, y había un sector que evidentemente cuando podía tiraban arena a las alemanas que se bañaban en bikini. Claro, hemos vivido un cambio social muy importante en nuestras vidas. Debes tener en cuenta que la dirección del pueblo de Sant Pol de Mar, el ayuntamiento, nunca dio permiso para levantar un hotel grande, nunca lo dio. Y eso ha sido que las personas que tenían interés en hacer pues un hotel importante se fueron pues quizás a Calella, a Pineda, a Blanes, a Lloret. Y Sant Pol ha mantenido pues esa alma de un pueblo marinero. Le ayudó mucho también la Nacional 2, que es como un cinturón que lo ciñe entre la vía y entre esa Nacional 2, y aún se respira ese carácter de pueblo. Nos hemos multiplicado pues por 3, pero continúa siendo un pueblo donde la gente se conoce, se saluda, donde cuando viene una persona nueva se queda porque se enamora de los vecinos, del carácter del clima, porque el clima realmente nos trata muy bien, y de una belleza muy bella. Vamos, Karma, siéntate a cenar, que solo faltas tú. Mamá, no, habas no me gusta. Pues es lo que hay, y además que están buenísimas. Es que a mí las habas no me gustan. Ni a mí tampoco. Pero bueno, menudos señoritos que nos han salido. Ahora toca comer habas y no se hable más. Jo, es que yo no quiero. Pues te las comes igual. Vale. Jo. Sufría porque sabía que terminaría llorando, engulliendo esas habas, claro. Sí, las odiaba. Pero porque ese sentor de las habas es que me revolvía en el estómago, no podía. Y nunca en casa permitieron hacer para los niños una comida especial. Si había habas, hay que comer habas, más o menos, pero no te vamos a hacer un especial. Por lo tanto, acababa engulliéndolas con un cachete en la nuca para que las tragara. Yo siempre pensé que eran saladas las habas, porque las engullía con unos lagrimones tremendos. En aquellos momentos las habas se cocinaban mucho más evolucionadas, mucho más grandes. Casi que ya tenían fécula de legumbre, no deja de ser una legumbre que la tomamos en una juventud que es como una hortaliza. Por lo tanto, eran mucho más expresivas, más amargas, mucho más cocinadas. Entrar en la casa de la escuela y oler, ¡oh, qué terrible va a ser hoy! En cambio ahora, este año incluso hemos cultivado nosotros en un pequeño espacio del jardín unas matas de habas y hemos disfrutado de ellas como locos. Karma Ruscalleda afirma que saber de dónde viene cada ingrediente del plato que comemos es ensanchar nuestro conocimiento. Su libro, La magia de la cocina, está pensado para las escuelas, para que los estudiantes pongan en valor la cocina y la nutrición. Ruscalleda plantea la necesidad de hablar de la comida a los niños en los colegios, porque contar la historia de la cocina de un país es contar su historia. Contar, por ejemplo, cómo llegaron a Europa las patatas y los tomates, o cómo con esos productos y otros igual de pobres se hacían platos ricos y muy placenteros utilizando el ingenio. Hay ahora una campaña que pone a la generación que se perdió las legumbres
Yo me hice mayor comiendo precisamente legumbres cultivadas en la casa, que nadie se piensa que era aburrido. Por favor, para nada, porque eran variadas, porque hay muchas variedades y porque incluso puedes llevarla también a estados de cocción muy diferentes. Las cenas siempre fueron legumbres y pescado de playa frito o msuk, depende de la variedad de pescado, porque claro, tú no podías encargar la variedad de pescado, es el que había, el que se había pescado, y depende de la variedad, pues se cocinaba de una forma o de otra. Incluso hoy en día, que fíjate, es tan moderno ahora hablar de reciclaje en la cocina, de no tirar nada. Yo vengo de ese mundo y lo defiendo, de esa cultura de esas alubias que te comentaba. El primer día se tomaban en esa cena directamente hervidas, directamente de la olla, con un hilo de aceite. Después, las que sobraban, al día siguiente se preparaba el desayuno de los hombres, pasados por la sartén con col, con coliflor, con un poco de ensalada, y después quedaba un caldo y un poco más de alubias, y eso se transformaba en una sopa barrajada. Eso es reciclaje puro y duro. De esa cultura venimos, ¿no? De no tirar nada bueno. Y es que es el mismo pecado tirar una cosa buena como ofrecer una cosa mala. Es el mismo pecado. De no tirar nada de pan, de cuando abrías la pieza de pan hacer una cruz en el pan, de si caía en el suelo nos hacían darle un beso al pan, de rebañar tu plato, no te permitían que dejaras nada en la mesa, y eso me parece una educación magnífica. Carme Ruscalleda plantea la necesidad de defender nuestro legado cultural y gastronómico. Considera la cocina cultura y conocimiento. Valora la tradición y los alimentos primigenios y al mismo tiempo se sitúa en las posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos, siempre desde la exigencia y la responsabilidad como consumidores. Sí, mira, naturalmente estamos en el siglo XXI, tengámoslo claro. El negocio emergente es ofrecer para el público que necesita tiempo, ofrecerle cuarta y quinta gama. Eso está clarísimo, es un negocio de futuro muy grande. Por lo tanto, es muy importante que pongas en la lista de las cosas interesantes de tu vida la nutrición y la cocina. Tú, si tienes información, si tú tienes cultura culinaria, puedes elegir. Tú sabrás elegir en el mercado. Tú sabrás si un día tienes prisa, pues comprar un producto elaborado. No nos quejemos que haya comida basura. Si hay comida basura es que hay clientes basura. Por lo tanto, si compras elaborado, sé exigente. No tiene razón de ser que un elaborado sea malo, por favor. Por lo tanto, si el cliente es exigente, los elaborados pues serán buenos. Mira, la cocina, al fin y al cabo, para resumirlo, es producto y conocimiento. Si tú tienes producto y tienes conocimiento de qué hacer con él, tú no te vas a aburrir nunca en la cocina y vas a cuidar de tu salud y vas a cuidar del placer de lo que la mesa provoca a los tuyos. Hay mucha relación afectiva alrededor de una buena mesa. Después de 30 años abierto, Carme Ruscalleda ha decidido cerrar el Sant Pau, la casa madre, el restaurante que le ha dado todas las alegrías y todo el trabajo. Aquel que abrió con su marido, en el mismo edificio en el que de pequeños espiaban juntos para ver las fiestas de los turistas alemanes. Esta mujer, que partió del escalafón más bajo y que ha llegado al éxito gastronómico más alto del mundo, lleva 50 años trabajando. Cierra el restaurante, pero no se retira. Seguirá con sus tareas pedagógicas y dedicada a los otros 2 restaurantes que también le han otorgado estrellas Michelin. El que abrió en Tokio
después de que un empresario japonés viniera varias veces a convencerla, y el que su hijo lleva en un hotel de Barcelona. Para celebrar su nueva etapa ha publicado Felicidad, un libro en el que rinde homenaje a su querido y aclamado restaurante Sant Pau. Considera Ruscalleda que luchar por la vida que quieres vivir es conseguir parcelas de felicidad, y reivindica a esa niña que creció cocinando para la familia y jugando a hacer construcciones en la playa, al lado del mar. La cuido y la mimo, y la busco. Y soy amiga de ella, y soy capaz de bajar a la playa e imaginar que soy esa niña. Sí, oh sí. Yo creo que es muy importante. Cuando eres niño, eres una persona que no te ha maleado ninguna mala experiencia, que no tienes rencores, que evidentemente que la seguridad de tus padres te da esa fuerza que te acompaña y te ampara. Por lo tanto, bajar a la playa y encontrar el alma de esta niña, yo la busco en el campo porque la he vivido mucho y la busco en la playa. Todos debemos cultivar esa parcela de niño. No matemos al niño que habita en nosotros, a esa ingenuidad, a esa capacidad de ilusionarte, de descubrir, de sorprenderte. La tengo conmigo esta niña porque la cuido y la busco. Por el principio, Carme Ruscalleda. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez Quintero. Técnico de grabación, Rubén Díaz y Carlos Higueras. Interpretación, Chupi Llorente, Rafa Paradelo, Eli Zapata y Alicia Merino. Con la colaboración especial de Lucía Pérez y Gerard Merino.